Bendecido, bienvenido una vez más aquí a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada de antemano, donde la mente de Cristo, Dios en cada uno de nosotros, se permite poder comunicar cosas importantes, cosas maravillosas que nos pertenecen y que ya están escritas en nosotros desde antes de los tiempos y de los siglos. Y les quiero invitar a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios el capítulo 1, el versículo 13. Dice, en él también ustedes, habiendo oído, ¿sí? Es muy importante porque la fe viene por el oír, no por leer, ¿sí? La fe viene por el oír. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, ¿sí? El evangelio de nuestra salvación, esa palabra de verdad ya está depositada en nosotros. ¿Sí? Dice que antes de los tiempos y de los siglos, la gracia que se nos fue dada. Dice, el evangelio. Recuerde que la palabra evangelio son buenas nuevas. ¿Sí? Buenas nuevas que están escritas de nosotros en Cristo y en Dios, que está dentro de cada uno. Dice, el evangelio de nuestra salvación. Antes de la cruz había otro evangelio. ¿Sí? Había otro sistema por el cual accedíamos a la creencia, ¿sí? Conforme a la ley. Se llama la circuncisión. Ese evangelio no tenía salvación, por eso era necesario que viniera Jesús, muriese en la cruz y resucitara. ¿Para qué? Para activar el nuevo pacto que es el evangelio de nuestra salvación. Dice, y habiendo creído, es importante, ¿sí? Después de creer, tú pasas a saber de Dios y dejas de creer y pasas a tener esa confianza de saber de Dios, o más bien que Dios sepa de ti, que te conoce desde antes de la fundación del mundo. Dice, en Él fuiste, habiendo creído, en Él fuiste sellado. ¿En qué? En el Evangelio de nuestra salvación. El Evangelio que predicaba el apóstol Pablo, que él llamó en Gálatas 2:7, que era el Evangelio que él predicaba, el de la incircuncisión. ¿Sí? Que luego le llamó el Evangelio del reino de los cielos y el Evangelio de la gloria de Cristo. El de las inescrutables riquezas. Dice, y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí quiero detenerme algo importante. Recuerde que después de que Pablo fue quitado, fuimos introducidos o fueron introducidos los hermanos en el pasado en la apostasía. ¿Qué fue la apostasía? Lo que en Gálatas 2:14 quedó plasmado, que pasó a las diferentes iglesias de Dios que el apóstol Pablo había levantado en la gracia, o sea, sin la ley de Moisés, los había levantado en el nuevo régimen del Espíritu, la ley del Espíritu, y Pedro, como dice en Gálatas 2, del 1 al 14, se introdujo, ¿sí? Primeramente hubo evidencia de lo que Pedro con su hipocresía venía haciendo, de introducirse a los gentiles, a llevarles la ley, a decirle que se tenían que circuncidar a los gentiles, y la ley no es para los gentiles, la ley de Moisés no es para los gentiles, que se tenían que circuncidar, que tenían que guardar días de fiesta, que conforme a los mandamientos de los hombres, porque el pacto de Dios y los hombres se hizo en el monte Sinaí. En ese monte se hizo un pacto de Dios con el hombre. El hombre quebrantó el pacto, ¿sí? Entonces vino un nuevo pacto, ¿sí? Por plan de Dios, que es el pacto de Dios con Cristo dentro de nosotros. Entonces es un pacto que no mira la carne, sino mira el Espíritu de Cristo en nosotros, y Dios está ahí. Es un pacto de Dios con Dios, porque Cristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, en ese pacto, la revelación de la gloria que Pablo hablaba como palabra de verdad, como evangelio, traía el verdadero Espíritu Santo. Entonces, si veníamos de la apostasía, que la apostasía es mezclar la ley y la gracia y decir que es un solo evangelio, o mezclar la circuncisión y la incircuncisión y decir que es un solo evangelio, traía un espíritu diferente, lo cual el apóstol Pablo también
también esto previene a los hermanos de Colosas y les dice que si viene alguno predicando otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, bien lo iban a tolerar. ¿Por qué? Porque eran muy niños espiritualmente. Entonces, ese otro espíritu es el que trae la apostasía, un espíritu diferente al de la gloria. Pero el Espíritu Santo de la verdad venía por la palabra de verdad, la cual hablaba el apóstol Pablo. Por eso aquí hablamos de un trazo de la palabra de verdad que él habla y dice que es la que él lleva a cabo, ¿sí? Porque también habla del evangelio de error, donde revela que el evangelio de error era comandado por Pedro, ¿sí? Su secretario Juan, sus colaboradores Santiago y Judas, Santiago que es el mismo Jacobo, y que introducieron ese evangelio de error a los gentiles y comenzaron a hacerlos caer de la gloria de Cristo, porque la gloria de Cristo es un conocimiento que ya está en ti desde antes de los tiempos y de los siglos, ¿sí? Pero por la reputación de ellos iban a los gentiles a decirles que ellos sí conocían a Jesús, ¿sí? Que Pablo ni siquiera lo vio, pero se le reveló, y entonces comenzaron a encantarlos, como a los Gálatas, y comenzaron a hacerlos caer del conocimiento de la gloria, el cual estamos transmitiendo en este momento para diferenciar, ¿sí? Que el espíritu que había venido por todo este tiempo después de que Pablo fue quitado era un espíritu de confusión que trae la apostasía. Pero oyendo el evangelio de la verdad, el evangelio de la incircuncisión, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esto se lo decía a los éfesos, porque Pablo ya les había enseñado el evangelio de la gloria. Luego vinieron y los hacen caer de Cristo con el evangelio del error, haciéndolos llevar la ley. ¿Para qué? Para que caigan de la gloria de Cristo, porque se estaban comenzando a justificar por las obras de la carne o las obras de la ley. ¿Sí? Recuerde que esto es por fe, no por obras. El apóstol Pablo habla y dice que si la fe tiene obras, ya deja de ser fe. Entonces esto es por creer. A Abraham no se le recibió la fe por lo que hizo, por la obediencia que tuvo. A él se le recibe la creencia de la fe precisamente por eso, porque creyó por encima de las obras. Y vamos a seguir en 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó. Mira, acá te dice el evangelio de nuestra salvación. O sea, la palabra de verdad que predica el apóstol Pablo, el evangelio de la incircuncisión, te revela tu salvación. Pero aquí te revela quien nos salvó. Dice en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó. No es que te va a salvar, es que ya te salvó. ¿Por qué? Porque eres escogido y eres predestinado por Dios desde antes de la formación del mundo. Dice, y llamó con llamamiento santo. Aquí tenemos que hablar de un nombre. Recuerde que ya no somos el anterior Adán, ¿sí? El anterior o el primer Adán que cayó por desobediencia, y todos nos habíamos identificado en él, que estábamos destituidos de la gloria, que estábamos condenados, que estábamos en maldición, ¿sí? Sino ahora, después de la cruz, en el postrer Adán, Jesucristo. ¿Cómo se llama el postrer Adán? Jesucristo. En Génesis 5:2 habla de que al hombre y a la mujer se les dio el nombre de Adán. A los dos. Dice ahí, se les dio el nombre Adán. O sea, a los dos se les dio el nombre del primer Adán, Adán. Entonces, ahora, después de la cruz, a las mujeres y los hombres de Dios se les dio el nombre del postrer Adán, Jesucristo. Entonces, ya nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Cuál es el nombre que es santo? Jesucristo. Dice, resucitado. Dice, no conforme a nuestras obras. No es por obras. Es por escogencia de Dios. No habían hecho ni bien ni mal y Dios ya los había escogido conforme a su voluntad.
¿Qué significa esto? Que cuando tú eres escogido de Dios y predestinado, esa escogencia te arregla el futuro para que tú encuentres la verdad. Y alguien dirá, hermano, y si un escogido muere, pues si lo llama en este cuerpo o fuera de este cuerpo, igual lo llama, es escogido. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, no es conforme a lo que hagas, bueno o malo, sino conforme al propósito suyo. Claro está que cuando entras en el conocimiento de la palabra de verdad, en tu cuerpo no hay nada de mentira, no hay engaño, no hay cosas indebidas, no hay tal cosa como mala conciencia o deseos engañosos de la carne. ¿Por qué? Porque se te revela el evangelio que ya te salvó. ¿Y de qué te salvó? De ti mismo, de las debilidades, de los deseos engañosos, de la mala conciencia. Ya te salvó de ti mismo. Dice, y la gracia que se nos fue dada antes de los tiempos y de los siglos. Esto fue antes de la formación del mundo. Esta gracia ya está en ti, queriendo decir que yo no te estoy dando ahorita nada porque ya te fue dada antes. ¿Qué estoy haciendo? Recordándote, primero, que tienes un nombre que no es el natural, un nombre del postrer Adán, Jesucristo, la nueva creación, ¿sí? Esa nueva creación que está muerta al pecado. En el antiguo pacto, por el primer Adán, estábamos muertos por el pecado del primer Adán. Y en el postrer Adán, estamos muertos al pecado, porque el postrer Adán no pecó. Entonces estamos vivos por la obediencia de uno, de la misma manera que por uno habíamos sido destituidos, de la misma manera hemos sido instituidos en Dios por medio de la fe. Y esta gracia que se nos fue dada, está hablando contigo y conmigo, se nos fue dada. No te estoy dando nada nuevo, ya lo tienes, simplemente hay que recordar, hay que salir de la amnesia. Hay que salir de la amnesia, ese es el problema, la ignorancia, la amnesia, el desinterés. Pero Dios ya te hizo creer, porque no es don tuyo, la fe es don de Dios. Dios ya te hizo reconciliarte, ¿sí? Un día cambiaste la manera de pensar y ya te hizo reconciliarte. Oyendo la palabra de verdad, eres sellado, ¿sí? Eres sellado, qué tremendo. Entonces, ya fuiste salvo. Así que bendecidos, estas son las buenas noticias del pacto eterno, el régimen nuevo del Espíritu. Bendecidos.